Buenas tardes con todos. Soy John Alexander Kulki Sánchez, miembro del Círculo de Estudios de Geomática, CEGEO. Bienvenidos al tercer webinar del ciclo de charlas Aplicación de la geomática en el monitoreo de fenómenos de origen natural. El día de hoy tendremos la ponencia Cuantificación del riesgo por desprendimientos rocosos, que estará a cargo de la ingeniera y docente de la Universidad de West Attica, en Grecia, Olga Mavrouli. Las consultas serán respondidas al finalizar la ponencia. Estimada Olga, puede iniciar la ponencia. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Buenos días, gracias al Grupo de Ingeniería Civil de la Universidad de Lima por la invitación. El tema de mi presentación de hoy es la cuantificación del riesgo por desprendimientos rocosos. Y voy a empezar por unas pocas palabras para mí. Soy ingeniera civil, estudié aquí en Grecia y realicé mi doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, sobre el tema de cuantificación del riesgo por desprendimientos rocosos justo. Y luego trabajé como profesora en los Países Bajos, en Holanda. Y hace un año y un poco más volví a Grecia y trabajo también aquí como profesora en el Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad de West Attica, en Atenas. Entonces, mi presentación tiene 4 partes. Primero voy un poco a presentar qué son los desprendimientos rocosos que todos conocemos muy bien, pero voy un poco a definir más precisamente el tipo de desprendimientos rocosos a que me refiero en esta presentación. Luego voy a presentar la metodología general para la evaluación cuantitativa del riesgo, que se aplica también para desprendimientos rocosos. Voy a presentar 2 métodos geomáticos que se aplican para obtener, a partir de modelos tridimensionales de taludes rocosos, para obtener datos de entrada para la evaluación cuantitativa del riesgo. Y al final voy a presentar unas aplicaciones. Empezando por los desprendimientos rocosos, todos conocemos muy bien, hemos visto en los periódicos, quizás en vivo también. ¿Qué pasa cuando tenemos un desencadenamiento de un bloque de la fachada de un talud? Este bloque suele impactar contra el terreno y partirse en varias piezas y que luego se mueven de manera independiente por gravedad hacia abajo. Este tipo de desprendimientos rocosos se llaman desprendimientos fragmentados. Y su característica es, primero, que se fragmentan después de los primeros impactos contra el terreno y que luego los bloques se mueven de manera independiente hacia abajo, como se puede ver muy bien aquí. Ahora, bien, los motivos por los cuales tenemos este desencadenamiento de la fachada del talud tiene su raíz primero a la estructura de la masa rocosa. Como quizás bien se sabe, la masa rocosa es el conjunto, por un lado, de la roca intacta, como se puede ver aquí, por otro lado, de las discontinuidades, de estas fracturas que también forman parte de la masa rocosa. Estas fracturas son planos débiles sobre los cuales los bloques, como este que se ve aquí, deslizan y así tenemos los desprendimientos rocosos. A partir de la disposición geométrica de las fracturas en el talud, en la masa rocosa, podemos tener varios tipos de rotura. Aquí, por ejemplo, tenemos una rotura plana donde la masa, el bloque, se desliza sobre este nivel basal. En este caso tenemos una cuña donde el bloque se desliza a lo largo de la intersección de estos 2 planos y en este caso también. Y aquí tenemos un volcamiento que
que significa que tenemos una rotación alrededor de la base de este bloque. Entonces, los desprendimientos rocosos ocurren en pendientes, suelen ocurrir en pendientes bastante pronunciados y si queremos pensar en los factores externos que pueden causar desprendimientos, pues hablamos de lluvias intensas, de terremotos, de acciones de hielo-deshielo, de cambios muy bruscos de temperatura. Lo que es importante es siempre tener en cuenta que conocer el patrón de fracturación de la masa rocosa, como se ve aquí, es la clave para poder evaluar las inestabilidades, para ver si habrá inestabilidades o no. La evaluación cuantitativa del riesgo. Esta ecuación se aplica para todos los riesgos naturales o tecnológicos. El riesgo es la convolución del peligro, aquí se simboliza con un H, multiplicado por los elementos expuestos. El total de los elementos expuestos pueden ser edificios, personas, vehículos, vías, pueden ser materiales o en el caso de personas no, multiplicado por la vulnerabilidad de estos elementos expuestos. Hoy no voy a hablar mucho de la vulnerabilidad, pero tengo en las referencias al final de esta presentación un artículo donde podéis ver más cómo se puede evaluar. La vulnerabilidad toma valores entre 0 y 1. Cuando hablamos de vulnerabilidad 0, quiere decir que no importa cuál sea el peligro, vulnerabilidad 0 significa que el elemento expuesto no va a sufrir daño. Cuando la vulnerabilidad es 1, quiere decir que vamos a tener un daño extenso hasta total. Entonces, peligro multiplicado por elementos expuestos, multiplicado por vulnerabilidad, multiplicado por el coste de reparación para el elemento expuesto o sustitución. Esta misma ecuación aplicada a la evaluación cuantitativa de riesgo para desprendimientos rocosos toma esta forma que podemos ver aquí. A ver, ¿qué significa esta forma? Primero tenemos la frecuencia anual de un bloque de tamaño I. Entonces, el riesgo en términos cuantitativos se puede expresar en términos monetarios, que significa en términos de, por ejemplo, euros al año. Es un valor promedio, no cada año tenemos el mismo valor, pero es un valor promedio. ¿Cómo se calcula este valor? Pues es la suma para todos los tamaños que esperamos de bloques multiplicados, todos los tamaños, todas las energías cinéticas de los bloques que se esperan al nivel de los elementos expuestos. Lo voy a explicar un poco mejor esto. Es la suma del producto de la frecuencia anual de un bloque de tamaño I, la suma para todos los tamaños, que significa que ocurre un desprendimiento, multiplicado por la probabilidad de que un bloque de este tamaño I llega hasta la sección de los edificios con una cierta energía. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa esta energía? Esta energía nos interesa porque es indicativa del valor destructivo de este bloque. Si este bloque tiene un valor de energía cinética muy alta, significa que puede destruir el edificio. Si es muy baja, pues el daño va a ser menor. Entonces, frecuencia anual de un bloque de un tamaño I multiplicado por la probabilidad de que un bloque de este tamaño llegue hasta la sección de los edificios con una cierta energía J, multiplicado por la probabilidad de intersección con un elemento. Esto se aplica para elementos que tienen una cierta movilidad. En el caso de edificios, esta probabilidad será 1, pero en el caso de un vehículo
de un coche, por ejemplo, esta probabilidad depende del tráfico, de la velocidad del coche, del tamaño del coche, etc. Entonces, este es variable solo para elementos que se mueven, multiplicado por la vulnerabilidad del elemento expuesto y el coste. Entonces tenemos estos 4 parámetros para cuantificar el riesgo. Los elementos expuestos, como he comentado, son los más importantes: las personas, los edificios y las vías, las carreteras. Y en el caso de las carreteras tenemos costes directos y costes indirectos. Los costes directos se refieren al daño directo de la vía o al daño directo, ¿no?, físico, de propiedad del coche. El daño indirecto se refiere a daños económicos, por ejemplo, por desviación de vehículos, o a daños un poco más amplios que tienen que ver con la accesibilidad de ciertas localidades, el acceso a infraestructuras críticas y consecuencias sociales y económicas a una escala más amplia. La evaluación cuantitativa del riesgo es una herramienta muy potente porque nos puede dar resultados para comparar el riesgo para diferentes tipos de elementos expuestos y diferentes también tipos de deslizamientos. Podemos obtener un valor objetivo y un valor transparente, además, para evaluar la eficiencia de las medidas de protección. Es decir, que si cada año tenemos una pérdida anual tantos euros al año, si invertimos una cierta cifra, ¿no?, para construir medidas de protección, ¿cuánto tardaremos en amortizar esta inversión? Y nuestra inversión al final es una inversión que económicamente sale más eficaz, ¿no?, para proteger las carreteras. Pues voy a seguir con la segunda parte de mi presentación, que son las herramientas geomáticas aplicadas a la evaluación cuantitativa del riesgo. Y voy a hablar de 2 tipos de herramientas. La primera herramienta, quizás la conocéis ya, es el láser escáner terrestre, conocido también como LIDAR. Es un sensor activo que se puede ver aquí. ¿Cómo funciona? El sensor activo emite un haz láser que llega después de un tiempo muy corto al objetivo. En este caso, el objetivo será un puntito sobre la superficie de talud. Y luego el haz láser viaja y vuelve al emisor. A partir del tiempo que tarda en emitir el haz láser y volver, podemos calcular la distancia entre el aparato y este punto sobre la superficie del talud. Y además, con un mecanismo de desviación que se ve mejor aquí, un mecanismo de espejos para poder direccionar este haz, podemos obtener información muy precisa sobre las coordenadas de este punto sobre el talud. Porque si sabemos el ángulo y la dirección de este haz láser, podemos obtener información sobre la elevación y el azimut de este pulso transmitido. De tal manera podemos obtener una nube de puntos. Hablamos de una velocidad de escaneo de la talud de, por ejemplo, 50.000 puntos por segundo, y podemos obtener una nube de puntos que describe prácticamente, nos da un modelo 3D del talud de muy alta precisión. Estos aparatos se van mejorando siempre
En este momento estamos hablando de alcances más largos de hasta 1,5 kilómetros y de una precisión que varía entre pocos milímetros hasta muy pocos centímetros. Hablamos de una resolución muy alta donde se pueden ver las características del macizo rocoso con gran detalle, mucho detalle. Aquí es el área de un escaneo. Se suele escanear de varias perspectivas, porque si escaneamos solo con una perspectiva, solo de un punto, puede ser que tengamos oclusión de superficies que no se ven directamente de este punto. Entonces, si queremos tener un modelo 3D que es preciso y donde no perdemos superficies, se suele escanear desde varios puntos para no perder nada, para no tener este efecto de oclusión, como se dice. Aquí podemos ver el mecanismo de desviación del haz láser. Se puede ver que los espejos giran, escaneamos en este caso esta caja y obtenemos la nube de puntos. Y aquí tenemos el modelo 3D de un escaneo de un talud. Este talud precisamente se encuentra en el Pirineo, en el norte de España, y se puede ver la alta resolución del modelo virtual. Por otro lado, usamos también la segunda herramienta que quiero mencionar aquí, que es la fotogrametría digital, en combinación con la técnica Structure from Motion. Todos conocemos los drones, conocemos la facilidad que tienen de acercarse a taludes, a cualquier elemento que queremos y obtener una serie de imágenes con cámaras de alta resolución también. Los drones que usamos para estas aplicaciones topográficas también llevan un aparato de real-time kinematics, un sensor para la geolocalización del dron, y de tal manera conocemos exactamente el punto, en cualquier momento, el punto de donde se toma cada imagen. Aquí tengo un vídeo, es un poco largo, pero mientras hablo lo dejo aquí. Ahora, ¿cómo funciona la técnica Structure from Motion? Pues con el vídeo, con la cámara, tenemos varias imágenes y tenemos también la ubicación, las coordenadas de cada imagen. Buscamos la técnica Structure from Motion, también busca puntos comunes entre las imágenes y así estas imágenes se pueden unir en el espacio y podemos obtener un modelo 3D, en nuestro caso de nuestro talud. A ver, ¿qué hacemos ahora con esta nube de puntos 3D? La nube de puntos la podemos usar primero en forma de nube de puntos. Aquí podemos ver un ejemplo. Esta es una nube de puntos, aunque no se ven los puntitos. También tenemos información de color. Es un trozo de un talud donde se ven unos bloques sobresalientes que se podría decir que son cinemáticamente inestables, es decir, que tienen potencial para desencadenarse y caer y tener una caída de rocas. También podemos trabajar no solo con nubes de puntos, sino con superficies. Las nubes de puntos las podemos transformar en superficies. ¿Qué información nos interesa? Este es un ejemplo de la información que nos interesa. Como he mencionado antes, las inestabilidades en un macizo rocoso dependen
por el patrón de fracturación. Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos una familia de discontinuidades, de fracturas, en azul, en color azul. En color naranja tenemos otra familia de discontinuidades que se repiten a lo largo del talud. En color verde tenemos otra familia también que se repite con un cierto espaciado. El espaciado sería la distancia entre estas áreas azules. Y de tal manera podemos definir entre estas discontinuidades bloques que son potencialmente inestables. Nos interesa saber la orientación de estas áreas, de estas superficies y su pendiente. De tal manera podemos caracterizar el macizo rocoso, conocer la orientación y el pendiente de las familias de discontinuidades, de las fracturas, forma parte de la caracterización del macizo rocoso. Y este tipo de características podemos extraer de estos modelos 3D de los taludes y podemos trabajar con estos para poder ver si hay potencial para desprendimientos rocosos y cuál será su tamaño. Otra aplicación es la detección de eventos que han ocurrido y también el cálculo de su volumen. ¿Cómo se hace esto? Tenemos una nube de punto en un cierto momento, por ejemplo, en este caso, antes del diciembre de 2013, y tenemos otra nube de puntos tomada, otro modelo 3D, adquirido después del desprendimiento. Podemos comparar estos dos modelos 3D y su diferencia nos va a dar el volumen de desprendimiento y se puede precisar con bastante alta resolución. Aquí tenemos otra aplicación con un modelo, más bien varios sucesivos modelos obtenidos por fotogrametría digital, donde se pueden ver eventos pequeños de caídas de rocas. Aquí, por ejemplo, tenemos uno mayor. Aquí, siguiendo este, tenemos eventos menores. Observando esta secuencia de los modelos 3D y su comparación, es interesante ver que este evento, que es un evento grande, siguió unos eventos más pequeños. De tal manera, este tipo de modelos se pueden también usar como sistemas de alerta temprana para ver si hay una aceleración de los eventos que puede indicar que esperamos un evento mayor. Es un tipo de monitorizaje de los eventos. Y de tal manera se pueden también obtener datos para construir la relación frecuencia-magnitud de los eventos. Cada vez podemos ver cuántos eventos han ocurrido y cuál es su magnitud. Es importante en este momento decir que la construcción de esta relación frecuencia-magnitud a partir de este tipo de datos depende del periodo entre escaneos o entre modelos sucesivos. Si este periodo es muy largo, la magnitud que vamos a observar aquí va a ser mayor, porque se unen los pequeños eventos a eventos más grandes. Aplicaciones. Empiezo por el caso de Andorra. Andorra es el sitio donde también hice mi doctorado trabajando sobre este tema. Andorra es un país muy pequeño entre España y Francia. Se encuentra en el Pirineo y prácticamente
las ciudades se han desarrollado, se han construido en una valle entre taludes muy pronunciados, como se puede ver aquí. En los últimos años, desde los años 60 hasta hoy en día, existe una expansión demográfica en Andorra la Vella, la cual crea mucha demanda para la construcción de nuevos edificios. Pasamos desde 4.000 habitantes en la capital, la Andorra la Vella, que es esta, se ve aquí, pasamos desde 4.000 habitantes a 23.500 habitantes en 2010 y hoy en día todavía más. Entonces, las ciudades y las zonas urbanas empezaron a desarrollarse hacia el pie del talud, lo cual llega a darnos problemas de riesgo por desprendimientos rocosos. Aquí está Andorra la Vella y aquí está otro urbanismo al lado de la capital que se llama Santa Coloma. Y en Santa Coloma, durante las últimas décadas, hubo varios eventos que llegaron a afectar a edificios como los que se ven aquí. Nosotros enfocamos en el couloir, en el canal de Forat Negra, que es un canal muy activo que ha llegado a dar los daños que se ven en esta diapositiva. Escogimos la zona de Andorra porque es una zona donde han trabajado varios investigadores antes que yo. Existe una extensa caracterización geomorfológica de la zona basada en datos de campo. Existía ya cuando llegué a la universidad para hacer el doctorado, existía un inventario de desprendimientos de rocas muy detallado, incluyendo eventos de los últimos 50 años. Aquí se pueden ver zonas de salida de eventos que han ocurrido y de eventos y de volúmenes inestables que se esperan para el futuro. Se hizo también, se había realizado una evaluación de susceptibilidad, es decir, el potencial para desprendimientos rocosos y del peligro, y se identificaron zonas posibles de salida, niveles de frecuencia y también se hizo una zonificación del terreno donde se distinguieron tres zonas. La primera zona, esta zona roja, es una zona donde la construcción queda prohibida. La zona naranja es una zona donde se permite la construcción, pero solo si se aplican medidas estructurales de protección. Y con esto me refiero a pantallas dinámicas de grande capacidad. En la próxima diapositiva veremos alguna de estas. Y luego tenemos una zona donde se permite la construcción siempre sin o con pantallas. Aquí podemos ver la pantalla si un evento que ocurrió en 2008. Las pantallas respondieron bien en contener los bloques de roca, pero fallaron porque un impacto sobre un pilar aquí llegó a rotar, a girar este pilar y el bloque voló por encima y llegó a dañar este edificio aquí. Planteamos dos preguntas, ya que se sabía mucho de los eventos que pasaban aquí, nos interesaban dos temas. Nosotros teníamos, como ya he comentado, teníamos información sobre los eventos que habían pasado en los últimos 50 años, pero la pregunta que se planteó era, vale, y si consideramos un periodo de tiempo mayor
de 50 años, un periodo de tiempo de 100 años o 500 años, ¿qué tamaño de rocas esperamos? ¿Será mayor de lo que hemos observado dentro de estos 50 años? Esta es una pregunta. Y la segunda pregunta, que también es relevante, es ¿cuál es el volumen máximo creíble? ¿Esto por qué nos interesa? Esto nos interesa para valorar el riesgo residual. Es decir, siempre que haya pantallas, la zona queda protegida, pero siempre existe un riesgo residual. Si tenemos un volumen mayor, puede ser que estas pantallas no aguanten. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? Estas dos preguntas queríamos responder y las herramientas geomáticas nos ayudaron para responderlas. En este punto tengo que decir que en general, para describir el peligro, como he enseñado antes, usamos este tipo de relaciones, donde en el X horizontal ponemos el volumen de un desprendimiento rocoso y en el X vertical la frecuencia acumulada, es decir, cuántos eventos tengo que son mayores de 1 metro cúbico, por ejemplo, en este caso. ¿Cuántos eventos tengo que son mayores de, aquí, 80 metros cúbicos? Entonces, de tal manera podemos describir el peligro en una zona. Y esta frecuencia nos da también la probabilidad anual de un cierto volumen, que es nuestro dato de entrada para la ecuación del riesgo. Nosotros teníamos datos para unos volúmenes, los que observamos en los últimos 50 años. A ver, ahora lo que he comentado antes, ahora si queremos pensar en un periodo de retorno de 100 o 500 años, ¿qué eventos esperamos? Esta es la pregunta. Si usamos, tengo que decir que, ahora tengo que volver, tengo que decir que como pasa con muchos elementos caóticos en la naturaleza, como por ejemplo el tamaño de terremotos, en este caso también podemos ver que estos datos, estos puntitos aquí, se pueden ajustar muy bien con una ley potencial que tiene esta forma de aquí, con un exponente B. Lo mismo pasa también con los terremotos. No sé si hay gente que trabaja con terremotos y con la relación de Richter-Gutenberg, pues es la misma ley potencial, por supuesto con otros valores A y B, que también se puede ajustar para esta relación, a esta relación frecuencia acumulada y volumen. Ahora, si extrapolamos esta ley potencial, hasta aquí tenemos datos que hemos observado, hasta 1000 metros cúbicos. Si extrapolamos esta misma ley potencial para un periodo de retornos de un poco más que 100 años, esperamos tener un volumen de 10.000 metros cúbicos y para un periodo de retorno de 400 años esperamos tener un volumen de 100.000 metros cúbicos. ¿Es creíble este escenario? Para responder a esta pregunta, observamos los depósitos que existen en la valle. Para valorar el alcance de un bloque, existen varios modos, existen varias aplicaciones. Se puede hacer con modelos más sencillos, por ejemplo, a partir de lo que llamamos ángulo de alcance, es decir, que para cada tamaño existe un ángulo, como se ve aquí, que nos da el alcance máximo de este bloque, y también existen programas más sofisticados que se pueden aplicar
en combinación con sistemas de información geográfica para ver cuánto lejos pueden llegar los bloques, teniendo en cuenta su volumen y el terreno, por supuesto, la pendiente del terreno. Si observamos la valle, no tenemos ninguna evidencia de depósitos en la valle. La valle está libre de grandes depósitos, lo cual nos hace llegar a la conclusión que no han ocurrido en el pasado eventos tan grandes. Además, si nos fijamos en otras zonas en el Pirineo, podemos ver que las roturas grandes dejan grandes cicatrices también. En este caso, que es lo mismo con este caso, es un talud en el Parque Nacional de Aguas Tortas, en el Pirineo Central, en el Pirineo catalán. Podemos ver cicatrices con una anchura de 55 metros. Pero esto no es lo mismo con lo que observamos en Andorra. En Andorra no podemos ver cicatrices tan largas. Lo cual nos permite concluir que no existen evidencias de roturas grandes en Andorra la Vella. Además, y ahora entran las herramientas geomáticas, pudimos calcular el volumen que falta de cada una de estas cicatrices que existen en el modelo digital de nuestro talud y ver cuál es su distribución. ¿Qué hicimos? Hicimos varios escaneos para tener un modelo virtual del talud muy completo, 5 estaciones, y en cada cicatriz ajustamos planos sobre el área basal y también calculamos la altura, que es la que se ve aquí y la que se ve aquí de cada cicatriz. Y por una multiplicación probabilista de las áreas con las alturas, pudimos calcular la distribución de los volúmenes. Esta frecuencia no es una frecuencia temporal, es una frecuencia estadística. Y pudimos llegar a la conclusión que las áreas mayores, las áreas basales mayores, son de pocos metros, pocos cientos de metros, hasta 300 de metros cuadrados, y los volúmenes mayores son hasta 3.000 metros cúbicos. No hay volúmenes mayores que 3.000 metros cúbicos. Así, de tal manera, tenemos una indicación del volumen mayor que podemos esperar. Otra aplicación de las herramientas geomáticas. Pudimos, sobre el talud virtual, cortar los sobresalientes, estos volúmenes que sobresalen de la superficie del terreno, y directamente calcular su volumen. Y llegamos a volúmenes no mayores de casi 20.000 metros cúbicos. Pudimos cuantificar, de tal manera pudimos cuantificar todos los volúmenes inestables. Con estos datos llegamos a la conclusión que estas leyes potenciales, que algunas veces ajustamos para volúmenes menores, para un ancho, una ventana de observación, temporal de observaciones limitada, no son válidas. Estas leyes no son válidas para volúmenes mayores y que existe un tamaño mayor. Además, con los datos que pudimos extraer del talud virtual, del modelo 3D, pudimos ver que los planos basales suelen ser escalonados, como se ve aquí. No suelen ser continuos. Esta interrupción de los planos basales, que corresponden a la familia 3,
la falta de continuidad también es la causa de la falta de desprendimientos muy grandes de la zona. Parece que por la geología estructural de la zona, estas familias quedan cortadas, interrumpidas por las familias F7, que desplaza la familia F3. Con datos que obtenimos desde el modelo para el espaciado, para el desplazamiento, pudimos reconstruir estas superficies también de manera probabilística y también llegar a la conclusión que las máximas áreas basales son de 300 metros cuadrados y no podemos esperar volúmenes mayores de lo que calculamos. Esta es una aplicación. Ahora, una vez que tengamos los volúmenes y los rangos que esperamos, podemos aplicar los programas de propagación. Por ejemplo, aquí aplicamos un programa de propagación que se usa en sistemas de información geográfica para obtener de manera probabilista la proporción de los bloques que llega a ciertos edificios. Aquí con estas letras podemos ver los edificios distintos que están en la zona. Y se puede ver que no todos los edificios, aunque estén en el pie de la ladera, quedan impactados por los desprendimientos rocosos. Para volúmenes mayores que 30 metros cúbicos, sí que estos edificios E, F, G quedan amenazados, pero para volúmenes menores, no, la propagación de los bloques llega hasta aquí y estos edificios no se quedan amenazados. No pasa lo mismo para los bloques, para los edificios A, B, C, que en todos casos sí que se puede esperar que queden afectados. De tal manera, para cada edificio por separado, teniendo en cuenta diferentes valores representativos de los volúmenes, pudimos calcular la probabilidad de llegada y multiplicando la probabilidad de llegada con la vulnerabilidad de cada edificio, llegamos a un valor para el riesgo, un valor multiplicado por el coste de reparación de cada edificio. Este puede variar según el tiempo, según el edificio, pero de tal manera tenemos un valor objetivo, un valor cuantitativo para el riesgo. No voy a entrar en detalle sobre el tema de vulnerabilidad. Lo único que voy a comentar es que la vulnerabilidad es función de la energía cinética y depende también de que si tengamos un impacto sobre un tabique, que es un daño local, o sobre un elemento estructural, una columna, que va a causar un daño más extenso, va a afectar la estructura del edificio y no va a ser solo un daño local. Próxima aplicación es la cuantificación del riesgo para carreteras. Esta aplicación se hizo para calcular el riesgo en una red de carreteras en el norte de España, en el País Vasco. Allá hay varios tipos de deslizamientos, no lo enseño todo aquí. Aquí voy a enfocar sobre los desprendimientos rocosos, pero también las carreteras, la red de carreteras está expuesta a deslizamientos lentos que pueden causar desplazamientos, deformaciones, grietas sobre el pavimento, corrientes de diluvios, también fallo de estructuras de contención, fallo de estructuras para estabilizar las paredes estas. Existen varios tipos de peligros geotécnicos.
Aquí voy a presentar solo un ejemplo de peligro por desprendimientos rocosos. En este caso, el tamaño y la frecuencia de los desprendimientos depende por la persistencia de las juntas, depende por la densidad de las cicatrices. Esta es una cicatriz, esta es otra cicatriz, esta es otra cicatriz que nos indican que hay una frecuencia, hay una actividad muy reciente de caídas. Este es un flysch donde tenemos unas intercalaciones de areniscas, que son estas rocas de aquí, con unas capas de arcillitas blandas, las cuales se erosionan muy fácilmente. Entonces, estas areniscas, estos bloques, se quedan sin soporte y están susceptibles a caer. Desarrollamos un indicador de frecuencia empírico que se basa sobre estos 5 indicadores: la persistencia, la densidad de las cicatrices, la erosión, la existencia o no de erosión diferencial, el número de puntos con rocas potencialmente inestables, estos salientes que podemos ver aquí, y el slope mass rating, es un índice para ver el potencial para inestabilidad también. Y correlacionamos estos factores, este indicador de frecuencia, que es la suma de todos estos indicadores, con la frecuencia anual. Este es un trabajo que se presentó en este artículo aquí. Y actualmente lo que trabajamos ahora, voy a volver un poco a lo que enseñé antes. Lo que trabajamos ahora es cuantificar. Este modelo es de la misma zona que acabo de enseñar, es de cuantificar estas áreas, estas salidas aquí, y correlacionar la frecuencia con el tamaño de estos volúmenes y la superficie de estas áreas. Es otro ejemplo de cómo las herramientas geomáticas nos pueden dar informaciones para la frecuencia de eventos. Volviendo al ejemplo, perdón por pasar las diapositivas así, tan rápido. Volviendo al ejemplo, el riesgo anual promedio en este caso es la suma de probabilidad anual o frecuencia de ocurrencia de un evento de una cierta magnitud multiplicado por las consecuencias. Y ahora vamos a ver las consecuencias. Las consecuencias pueden ser consecuencias para las carreteras, consecuencias para los vehículos y consecuencias para las personas. Hay varios descriptores de riesgo directo. Ahora voy a presentar algunos. No os voy a marear mucho con ecuaciones, las tengo aquí. Si queréis las presentaciones o en los artículos las podéis ver en más detalle. Solo voy a presentar algunos descriptores de riesgo. El número anual de vehículos impactados depende por la frecuencia y la probabilidad de llegada a la carretera y de intersección con un vehículo. El periodo de retorno de un vehículo impactado, es decir, por ejemplo, tenemos un vehículo impactado cada 10 años. Esto es muy importante para la administración saberlo, porque lleva un coste político también. La probabilidad anual de tener uno o más vehículos afectados, también es muy importante saberlo esto para la administración. La probabilidad de impacto de un vehículo que está en movimiento contra derrubios en la carretera. Y por otro lado tenemos los descriptores de riesgo indirecto, es decir, si tenemos una vía bloqueada por derrubios, por depósitos, y los vehículos tienen que desviar, ¿cuál será el exceso de costes de combustible? ¿Cuáles serán los costes adicionales de peaje? ¿Cuáles serán las pérdidas de horas laborales por persona? Y luego
podemos llegar a otro nivel, a otra escala más amplia. ¿Cómo se afectan las actividades económicas en la zona? Si es una zona turística, ¿qué efecto tiene al turismo? ¿Cuáles son las consecuencias por falta de acceso a infraestructuras críticas como hospitales, como escuelas, o en el caso de un terremoto? ¿Qué significa esto para las operaciones de emergencia? Aplicamos este tipo de cálculo de riesgo para calcular las pérdidas diarias en esta zona del País Vasco. La aplicación se puede ver en este artículo, en este trabajo aquí, y de tal manera cuantificamos también el riesgo. Y por último, voy a presentar, solo 2 minutos, una última aplicación de las herramientas geomáticas para valorar, para evaluar daños para carreteras. En este caso, no para desprendimientos rocosos, este ejemplo es una excepción, sino para vías que están localizadas sobre zonas de deslizamientos lentos. Allá tenemos deformaciones, tenemos fracturas, tenemos roturas más grandes a causa de estos movimientos del terreno por estar sobre una zona de un deslizamiento lento que se mueve unos centímetros o milímetros al año. También en este caso usamos drones que volaron a unos, me parece, 20 metros por encima de la carretera, y pudimos con la fotogrametría digital crear también modelos tridimensionales y ortofotos, y sobre estas fotos y estas nubes de puntos detectar grietas en pavimentos y también clasificar su gravedad utilizando un índice que prácticamente indica la rugosidad del pavimento. Es un índice que se usa mucho para ver cuál es el nivel de, si lo digo bien, servicibilidad, ¿no? ¿Cuál es el nivel, la calidad del pavimento? Si es muy rugoso, la calidad es peor. Si es más liso, la calidad es mejor. Y este método lo aplicamos en una zona montañosa en el norte de Italia. Y aquí tenemos los modelos y la detección de grietas sobre los modelos y también su nivel de daño a partir de este índice de rugosidad. Y aquí tenemos las grietas, cómo se identificaron in situ por inspección visual. Y estos dos modelos parece que encajan muy bien. ¿Cuál es el uso de este método? ¿A qué nos podría servir? Algunas veces en zonas de deslizamientos lentos, la aceleración o la evolución muy rápida de estos daños nos puede indicar roturas mayores. Entonces, está bien poder cuantificar y monitorizar estos daños para poder también usarlos como indicadores de roturas mayores, por un lado, y por otro lado, saber con qué frecuencia tenemos que reparar los daños y a qué nos van a costar las reparaciones, también como dato de entrada para la evaluación cuantitativa del riesgo. Y aquí acaba mi presentación. He dejado aquí unas referencias. Muchas gracias por vuestra atención y disculpa por algunos errores en español, y espero vuestras preguntas. Muchas gracias por la presentación, ingeniera Olga. En caso de alguna consulta o alguna pregunta acerca del tema tratado, por favor escribirlo en el chat.
He presentado un, digamos, panorama de lo en que estamos trabajando. No he entrado en detalle en algunos temas, por esto he dejado las referencias y de todos modos me pueden contactar. Si alguien está interesado en algo, me puede contactar. Estaré contenta de dar cualquier información. Bien, hola, yo aprovecho, a ver, no sé si me escucha. Hola, Hola, Ricardo. bien, aprovecho entonces ahora que, bueno, si hacen alguna pregunta, aprovecho unos minutos, primero para agradecerte por el tiempo que nos has dado. Entiendo que tu agenda siempre es complicada y pues nos has hecho un espacio, ¿no? Para esta presentación tan buena, me ha gustado bastante, ha estado bastante claro, creo, los conceptos y he tomado nota de algunas cosas que igual eran de mi interés y que ahora pues tengo algunas ideas que me han aclarado, ¿no? Muchas gracias a vosotros por la invitación. No, a ti, muchísimas gracias. Yo aprovecho, también quería hacerte una consulta. Me ha gustado este último tema que has presentado, que es algo de los pavimentos, del reconocimiento que han hecho de las fracturas y del IRI, ¿no? A partir de trabajos con drones, ¿no? Es algo que también habíamos estado pensando por aquí, pero una de las cosas que me parecían eh, interesantes era saber qué tipos de drones necesitas para tener una resolución suficiente para capturar las grietas y las deformaciones que tienen los pavimentos. A Sí, lo mejor nos puedes contar un poquito sobre eso. mejor tiene que ver con el sensor óptico, que es decir, la cámara, la resolución de la cámara y la distancia focal. Es decir, queremos una cámara de buena resolución. Estos, por ejemplo, Phantom, sí que tienen cámaras así de resolución suficiente. Y lo que es importante es la distancia. En este caso, volamos a una distancia de, me parece, eran como 20 metros por encima de la carretera. Aquí entramos en otro tema, que es que queda prohibido muchas veces volar por encima de la carretera, ¿eh? Y no está siempre, ¿no? En carreteras, en vías así que están bastante transitadas, no es siempre fácil por los permisos llegar a volar, por eso lo aplicamos en una zona de montaña donde era más fácil volar por encima. Así con un Phantom y también es importante para estas aplicaciones topográficas tener este sistema de real-time kinematics para tener una geolocalización buena. Y las cámaras que están incorporadas en este tipo de drones, pues es suficiente a una distancia de 20 metros por encima de la carretera. Y también la resolución, otro punto aquí para tener en cuenta, es que la resolución también se puede mejorar si usamos puntos de control. Esto también es muy importante, usar puntos de control. Sí que ahora para las grietas sí que pudimos detectar las grietas. Esto salió bien porque lo encaja bien con encaja bien con lo que observamos in situ, pero claro, no tenemos información muy precisa para la profundidad. A esto no llegamos para nada, pero podemos detectar que allá la rugosidad es más elevada. Esto sí, sí, con estas características. Una curiosidad, vi también en las fotos que habías mostrado que estaban estos vehículos automatizados, ¿no? El tipo ARAN, ¿no? Que tienen esos perfilómetros para evaluar precisamente el IRI. Y ustedes lo han hecho con los drones, ¿no? Entonces, Sí, claro, y la resolución o los resultados que obtienes son similares a los que obtienes con los vehículos tradicionales. ¿Qué ventajas tiene el trabajar con drones? no siempre. Creo que las administraciones o las empresas no siempre tienen este tipo de los LIDARs o ¿no? Los láser no siempre tienen este tipo. Esto nos da una flexibilidad
nos da mucha flexibilidad, es más accesible, es más barato. Esta es la ventaja. Perfecto, Podemos genial. cubrir áreas muy largas, muy extensas. Ya, Sí. perfecto. Creo que hay una pregunta en el chat. El procedimiento semiautomático, dice mencionado en los objetivos de trabajo, ¿a qué se refiere? ¿Dónde? No sé ¿En qué exactamente. objetivos? La pregunta dice, el procedimiento semiautomático mencionado en los objetivos del trabajo. ¿Cuál es el Vale, procedimiento ok. semiautomático? Sí, esto sí se puede ver mejor en detalle en este paper que lo tengo aquí. Pues se refiere a cómo se detectan estas fracturas, porque por un lado se hace un tratamiento sobre las imágenes que están obtenidas y se aplica un método de edge detection. Es un método para poder detectar las grietas sobre las imágenes, por un lado. Esto es el tratamiento de las imágenes. Y por otro lado, tenemos el tratamiento de rugosidad sobre las nubes de puntos. Es semiautomático y porque también incluye el uso de unos umbrales para decir que a partir de este umbral de rugosidad, por ejemplo, aquí tengo grietas o no tengo grietas. Entonces, se tiene que entrenar también nuestro modelo. Hay unos pasos. Ahora yo he comentado los pasos más grandes, pero cada uno de estos pasos también tiene unos pasos así más pequeños que se pueden ver en detalle aquí. Eh, pero se trata de esto, en cómo detectamos las grietas sobre las imágenes con una técnica de edge detection y cómo calibramos el modelo para detectar grietas a partir de la rugosidad. No sé si he respondido. Yo creo que sí. Acá tenemos otra consulta. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Dice, en cuanto a establecer una ocurrencia de desprendimientos rocosos. Es decir, luego de cuánto tiempo de estudio sobre un territorio podemos establecer una predicción. No sé si he entendido muy bien la pregunta. Se refiere al tiempo del inventario para saber para poder decir que nuestro inventario es completo y podemos extraer una ley potencial. ¿Se refiere a esto Exacto. quizás? Me parece que va por ese lado. Que va por ese lado. Bien. Pues aquí en el caso de Andorra creo que depende de la zona, no existe una respuesta universal. En este caso de Andorra tuvimos datos de 40 años, que es algo que no suele ocurrir. Cuando hacemos una evaluación del riesgo por las carreteras, algunas veces tenemos datos de pocos años o nada por las empresas de mantenimiento, etcétera. Aquí en Andorra tuvimos datos de 40 años y también, ¿no?, teníamos esta incógnita de qué va a pasar con los volúmenes mayores de lo que se observó durante estos 40 años. No puedo dar una respuesta universal para esto. Más periodo, más ventana de observación, mejor, por supuesto, sí. Si hay una repetición, sí podemos ver que los fenómenos se repiten,
con el mismo tamaño y no se espera un evento mayor. Quizás este periodo puede ser más corto. Sí, sí hay mucha variación entre los eventos. Para sacar esta relación magnitud-frecuencia necesitamos una ventana más larga. Este es el gran problema, la gran incógnita de la evaluación cuantitativa del riesgo, la evaluación de la frecuencia. Hasta ahora, la manera más habitual para hacerla es a partir de registros que existen, y por esto si queremos trabajar en una zona, muchas veces trabajamos con la administración para que nos proporcionen estos datos de cuánto frecuente se limpia la carretera, qué volúmenes sacan, para tener una idea de la frecuencia. Pero ahora, con estas herramientas geomáticas, por ejemplo, se puede hacer un escaneo de la pared cada tantos meses y ver qué volúmenes han salido. Las herramientas geomáticas también nos pueden ayudar a este sentido, lo de la frecuencia, y no basarnos solo sobre datos empíricos o de registros, sino en datos que podemos obtener nosotros a partir de un monitoreo con drones, con LIDAR, etcétera. No sé si eso he respondido. No sé si iba por este lado esta pregunta, pero muchas gracias por la pregunta, sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que era por ese sentido la pregunta. Sí, Bueno, ok. no quiero abusar mucho de tu tiempo, Olga. Muchísimas gracias por habernos visitado. Yo creo que en adelante pues estaremos en contacto. Los chicos están muy interesados con el tema, sobre todo los del círculo. Así que yo creo que habrán oportunidades para que nos puedas apoyar también en los trabajos que están realizando. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, y muchas gracias a todos los presentes también por su tiempo, ¿no? Gracias a Nada, vosotros. cerramos la sesión del día de hoy. Muy agradecidos.